Buenos días a todos los que vais a ver este vídeo. Mi nombre es Ignacio Soto González. Yo creo que mucha gente de la que va a ver el vídeo ya me conoce del Ayuntamiento. Soy el arquitecto municipal del Ayuntamiento de Teo. Y me ha pedido el alcalde a ver si podía explicar, ya que por cuestiones de la pandemia y de las condiciones de COVID no podemos vernos y montar una reunión en persona, a ver si podía explicar uno de los proyectos que tiene ahora mismo el Ayuntamiento pendiente de iniciar la tramitación, que es el de los caminos escolares seguros. Antes de empezar a presentar el proyecto propiamente dicho, me gustaría situarlo en su contexto y el porqué de este proyecto. Este proyecto no es un proyecto aislado que de repente aparece en la parroquia de Calo, sino que es parte de una estrategia de mejora de la movilidad urbana en el Ayuntamiento. Yo creo que todos los vecinos han visto ya cómo se están desarrollando sendas en distintas partes del municipio. Además, hay proyectos para hacer otros 12 kilómetros de sendas que mejoren tanto la movilidad peonil como la movilidad en bicicleta. Y dentro de este programa, que es una participación del Concello de Teo en fondos europeos, en los 2014-2020 de fondos europeos, que yo creo que por una buena disposición del Ayuntamiento a la hora de poderse presentar a estos fondos fueron concedidos, pues dentro de este proyecto y estrategia europea está este parte que es el proyecto que se ha dado en llamar Caminos Escolares Seguros. Una segunda parte también antes de presentar el proyecto sería un poco, a lo mejor por mi condición de técnico, una reivindicación de los técnicos que han redactado el proyecto. Es decir, esto tampoco es una ocurrencia de un técnico que se le pide que haga una senda por un sitio determinado, sino que viene primero por un estudio de movilidad de la zona. Se hizo un estudio por parte de un ingeniero especializado en cuestiones de movilidad y en base a ese estudio y al resultado de ese plan de movilidad se le encarga a un grupo de ingenieros la redacción del proyecto de caminos escolares seguros. Por lo tanto, puede estar más o menos acertado, pero lo que yo creo que no se puede poner en duda es el estudio, es la reflexión de unos profesionales que se dedican a esto a la hora de dictar unas soluciones. Vale, pues yo creo que ahora lo que podemos empezar es ir viendo el proyecto. Voy a empezar de una forma global para llegar a poner plano a plano cada uno de los tramos y por dónde circula y cuáles son las características. Como características generales de este proyecto hay unas premisas que yo creo que todos vamos a entender. Hay una premisa primera, que es que no se va a afectar a las propiedades privadas de los vecinos. No recoge ninguna expropiación, no recoge ninguna demolición de propiedad privada, no se van a demoler cierres, no se van a cortar árboles, es decir, solo se trabaja en el dominio público y en este caso además solo se trabaja en el dominio público municipal. No hay ninguna propuesta dentro del proyecto en la que se trabaje en caminos que sean serventías ni caminos que sean privados, solo en la parte del viario público. Segunda condición, dado esta primera, el ancho del viario es el que es. Y además en el territorio en el que trabaja es un territorio bastante denso, bastante edificado en alguna de los viarios y en el que la distancia de fachada a fachada es una distancia que ya va a condicionar el propio resultado del proyecto. Y el proyecto va a partir con unas premisas. El ancho mínimo, digo mínimo, pero puede haber reducciones puntuales por cuestiones muy particulares, pero el ancho, vamos a dejarlo en deseable, de la senda va a ser 1,80 metros. Esta cifra, que puede parecer también sacada al azar, porque 1,80 y no 1,50, es por una cuestión de accesibilidad. Tenemos una norma que tenemos que cumplir, que es el ancho para que una persona con minusvalía o con deficiencia de movilidad pueda caminar por esa senda, y ese ancho que nos marca la legislación es de 1,80 libres. Para la calzada también determinamos que un ancho que puede ser aconsejable es el ancho de 3 metros, tanto para vehículos
pequeños o coches como para vehículos ya más grandes, como pueden ser camiones de reparto o incluso ambulancias. Ese ancho de 3 metros más el ancho de 1,80 que nos da la senda, vamos a tener que trabajar siempre con anchos mínimos de 3 más 1,80 a 4,80. Hay zonas en las que vamos a ver dentro del proyecto en las que no podemos conseguir este ancho o no tenemos este ancho posible para trabajar y por lo tanto vamos a trabajar en lo que se llama plataforma única, que es que la acera y la parte rodada van al mismo nivel y trabajan con una complementariedad entre el tránsito peatonil y el tránsito rodado, pero siempre con una condición, y es que el tránsito de peatones tiene siempre preferencia sobre el tránsito rodado. Vamos a ver que siempre que se entra a un territorio, a una zona de plataforma única, va a haber un resalte en el pavimento, va a haber como un escalón que tiene que subir el coche, va a haber una señalización vertical en la que se le va a decir: entras en una zona restringida a los peatones, tienes que bajar la velocidad y la velocidad será una velocidad 30. Esto no es un invento, como pueden entender, no es un invento del Concello de Teo, ojalá fuéramos tan listos. Esto es algo que se está haciendo en casi todas las ciudades iba a decir de España, pero yo diría que del mundo. Porque esta es la última parte que quería decir antes de empezar a explicar el proyecto, y es que esta humanización o mejora de las condiciones de la movilidad de esta zona del Concello de Teo no es algo que está aislado del mundo, es algo que ahora mismo lo están haciendo todas las ciudades. Todas las ciudades están fomentando la peatonalización, están fomentando el uso por parte del viario de la gente más que de los coches, y Teo no es una excepción. Es cierto que trabajamos en un territorio complicado, como decía antes, muy denso, y en el que la distancia entre fachadas que tenemos es escasa. Y por eso es por lo que vamos a tener que terminar en algunas zonas, terminando con soluciones de plataforma única, en las que el coche tiene que entender que entra en una zona en la que el peatón tenga prevalencia. Esto llevará a una última consecuencia. Intencionadamente digo que es una última consecuencia, que es la de las distribución de sentidos de circulación de los coches en este viario. Este sentido de circulación tampoco es una cuestión que haya sido jugada a los dados, es una cuestión fruto de una reflexión por parte de los técnicos y que consideran que esa distribución de sentidos es la más adecuada para el ámbito en el que estamos trabajando. Algunas de las vías van a terminar en sentido único, cuando ahora eran de doble sentido, por el mero hecho de que el ancho que tenemos sigue siendo el mismo, pero tenemos que añadir que vamos a meter una senda o una beirarrúa de 1,80 metros. Al tener esa reducción en el ancho de calzada, es imposible que mantengamos en la doble dirección, y esa es la razón por la que algunas de las vías pasan a ser de dirección única. Repercusiones de este sentido único de las direcciones. Yo creo que a nadie hay que engañarle. Va a haber que hacer mayor recorrido en coche. ¿De cuánto estamos hablando? Medido por mí en Google Zoom, con el posible error que puede tener de medir en Google Zoom, que podemos estar hablando de 20 metros arriba o abajo, podríamos estar hablando de unos 250 o 280 metros de diferencia en el mayor recorrido que tenga que hacer un coche. No creo que eso podamos empezar a pensar que es el gran problema, que alguien en su vehículo tenga que hacer menos de 300 metros a mayores. Yo creo que cuando alguien ha medido, ha debido confundirlo de 300 metros con 3.000, porque 3.000 no lo hay ni siquiera desde Calo hasta el límite municipal con el ayuntamiento vecino de Ames. Voy a pasar entonces a explicar un poco el proyecto, pero ya plano a plano, porque creo que a mucha gente es lo que les va a interesar más. Creo que están viendo ya lo que es lo que llamamos los técnicos el plano de emplazamiento y situación del proyecto, de la actuación. En el cuadrado de aquí arriba van a ver en qué vías trabajamos. Básicamente va a ser en la Rúa Cascallera, va a ser en la rúa que va por delante del IES, va a ser
en la que viene a conectar con la senda que ya se hizo, donde está el centro médico de Folgueiras, de Calo. Va a ser una de escaso tránsito actualmente, que irá en plataforma única, que conecta la que viene de Aguas Mansas, que también se va a trabajar sobre ella, con la Rúa Cascalleira. Ahora vamos a ver una a una. Bueno, y me faltaba, perdón, una que no va a ser de tránsito rodado, solo va a ser de tránsito peatonal, que es esta que estoy marcando ahora con la mano, y que lo que pretende es un tránsito peatonal entre el IES el CEP de Calo, el Colegio de Calo, y el aparcamiento que hay al lado de la guardería, y que además nos servirá también para conectar el colegio con el propio polideportivo de forma peatonal. Resolveremos dos problemas: por un lado, el aparcamiento que está al lado, que sirve tanto al cementerio como a la guardería como al polideportivo, pueda servir también en determinados momentos al colegio, y esa será una ruta simplemente peatonal. Entonces, vuelvo a repetir, tenemos la Rúa Cascalleira, la que viene desde Campos de Mirabel, la que conecta a los dos, la que viene desde la senda que ya está hecha al centro de salud, y la que viene por delante del instituto, del colegio. Empezamos con la Rúa Cascalleira. Vamos a ir dirección desde la Nacional, desde la Nacional de Santiago a Padrón, hacia el centro, hacia polideportivo, centro médico, colegio. Al final, en la actuación, todas estas vías que hemos visto van a mejorar la movilidad peatonal. Es cierto, y esa fue una de las principales causas de conectar el colegio con la mayor población posible, pero también son mejoras de la movilidad para cualquier persona, es decir, las personas mayores para poder salir a dar un paseo, o las personas que no sean tan mayores que quieran ir a hacer ejercicio. Esta es una de las cuestiones que hemos visto que en el resto de sendas que ya están ejecutadas en el concello, a raíz de la entrada del confinamiento, de las situaciones que hemos tenido con la pandemia y el COVID, pues que su uso ha sido bastante prolífico, y que esas sendas que parecía que solo iban a ser para transitar en cuestiones de necesidad han terminado siendo sendas casi de paseo. Bien, otra cuestión fundamental es siempre que haya un cambio de... La senda va a ir siempre, o casi siempre, por el lado izquierdo en el sentido de la circulación. Es una cuestión también de seguridad viaria que todos podemos entender, y siempre que tenga que cambiar de lado por alguna cuestión, siempre lo va a hacer mediante un paso de peatones elevado. Es decir, el peatón no va a tener que bajar y subir, simplemente es el coche el que va a tener que subir al paso elevado de peatones, para que entonces también tenga claro que ahí tiene preferencia el peatón. La senda que ven que está en un color malva en el plano es una senda de hormigón, son 15 centímetros de hormigón, la altura por encima del aglomerado del aglomerado de la calzada son 12 centímetros, y va a estar en hormigón desactivado. Es el modelo de sendas que estamos usando ya desde hace algún año en el concello de Teo. Es un modelo, además, que desde la Dirección General de Patrimonio, en las zonas en las que había bienes patrimoniales protegidos, nos han alabado y nos han aceptado, y que además tiene otra gran ventaja, que es el tema de la que resbala muy poco de cara a los periodos del año en el que llueve y en el que tenemos problemas meteorológicos. Voy recorriéndola desde la Nacional hacia el colegio, ¿vale? Ven que, como digo, en este caso la vía va a ir bajando hacia la carretera nacional, por eso vamos siempre con la senda a la izquierda en el sentido de la circulación. Esas zonas que ven rayadas no pretenden más que son sobreanchos que tiene ahora mismo la carretera, y que no tiene sentido que hagamos aceras de 12 metros pues solo porque tengamos sobreancho. En principio son sobreanchos que están cebreados porque no serían de circulación, y que se verá cuál será su uso definitivo. Vuelvo a ver lo mismo en los cruces en los que
en los que se cambia de acera siempre van a hacer pasos de peatones elevados, y aquí, que lo que va a unir en ese punto es la vía de plataforma única que les decía antes, que esta, por ejemplo, es la que conecta con la que viene de Aguas Mansas. Ya ven que lo que se hace es hacer un escalón para entrar en esa vía. El material de esta vía es entero en hormigón, igual que las sendas, para que cualquier coche sepa que está entrando en una zona de prevalencia de peatones, y también, como ven, va a estar señalizada verticalmente para que los coches tengan claro de que por aquí hay que ir a velocidad 30 y el respeto al peatón. En estas en las que vayamos en plataforma única, al ir todo en hormigón, la red de pluviales será enterrada, y la mayoría de las redes que podamos también las bajaremos por debajo del hormigón para no tener que volver a picar. Yendo en el medio todo el tema de las pluviales y evitando mandar las pluviales contra las fachadas de las casas, mandándola al medio del viario para que no haya problemas de aguas de pluviales. Continúo. En esta hay un trozo, simplemente porque tenemos ancho suficiente y porque queremos conectar de forma continua con la plataforma única. Tenemos un trozo de acera por los dos lados, pequeño, pero un trozo en el que los anchos nos permitían. Volvemos a tener paso de peatones elevado. Vale. Sigo hacia adelante. Ya ven que la senda, en el momento que tiene sobreanchos, no vamos a dejar tampoco espacios residuales que puedan generar abandono. Entonces generamos hasta las fachadas, en caso de necesidad, la senda hormigonada completa. Vale, pasaríamos a otro de los tramos. Este es el tramo que va al colegio. Veníamos, como ya habíamos visto antes, de la de Cascallera, y vamos a conectar con la que va al colegio, y vamos toda continua por el lado mismo del colegio. ¿Vale? Pasamos a la senda que es plataforma única, la que conecta la Cascallera con la carretera o con la pista que viene de Aguas Mansas, y como les decía, tiene a los dos lados de la entrada en plataforma única el resalte para que se sepa claramente el vehículo que está entrando en una zona de preferencia peatonal. Pasamos ahora a la senda que va hacia la senda que ya existe, donde el centro de salud no tiene nada. Es una vía de doble dirección en la que directamente se hace senda por el lado izquierdo. Hasta la senda ya existente, a conectar con la senda existente. Y por último tenemos la que viene de Aguas Mansas, que tiene una zona en la que vamos a ver que va con plataforma única. En esta es la única vía en la que mezcla un trozo en acera o en senda con un trozo en plataforma única, y esto es simplemente por lo que hablábamos antes, es decir, no tenemos ancho suficiente para mantener el tráfico rodado y a la vez poner una senda, y por lo tanto entramos en una zona de plataforma única. Es una zona no muy larga, pero dada la estrechez del viario, sí que se entendió de que era la única solución posible para poder mantener el tráfico rodado en la vía. A partir de que acaba en este punto la plataforma única, vuelve a tener la vía normal con calzada rodada de coches y vía rúa. Y por último, esta es la que les comentaba al principio, que es una senda peonil, que lo único que va a hacer es conectar la acera o la senda que viene por delante del colegio con el aparcamiento que está encima, situado al lado de la guardería, enfrente del cementerio. Esta senda, dado que solo va a ser peatonal y dado que no va a tener ningún tráfico, no es ya de hormigón, porque también es una senda que va más por el medio, por lo que son terrenos sin urbanizar, y va a ir en un material que no deja de ser un zarzo o un compactado, lo que también se llaman barros armados.
Estos serían secciones tipo del antes y del después. Y el porqué de cuándo necesitamos el 1,80 y cuándo tenemos para 2 carriles, y cuándo necesitamos el 1,80 y no tenemos para 2 carriles y tenemos que ir con sentido único, o cuándo tenemos que ir con plataforma continua. Hasta aquí sería el proyecto como tal redactado. Les voy a poner ahora un plano porque sé que también es otro tema que preocupa a la gente, que es el sentido, cómo quedaría la propuesta del sentido de circulación de los vehículos. La Rúa Cascalleira tendría un sentido hacia la Nacional. Las que están en amarillo tienen doble sentido. Entonces vemos que todo el tiempo se están formando pequeños recorridos que hacen que los recorridos alternativos en ningún caso tengan que ser excesivos. Es decir, siempre va a haber alguna vía de doble circulación que permita el ir a cualquiera de los puntos. La zona que veíamos antes por la que viene, que es donde está el aparcamiento, también es de doble dirección, y las zonas que salen, es decir, de dirección única queda la Rúa Cascalleira hacia la Nacional, queda la que va por delante del colegio, que ya lo está, y la que viene de Fiso. Yo creo que con esto más o menos puede quedar explicado el proyecto. Aún así, y esto ya a título personal, cualquiera que tenga interés personal o la motivación que estime y que quiera mirar con más profundidad o un aspecto concreto del proyecto, no tiene más que pedir. Antes era sin cita, pero ahora tenemos que pedir cita por cuestiones también del COVID, pues pide cita con el servicio de urbanismo, conmigo mismo, con el arquitecto municipal, y encantado de la vida les intentaré explicar cualquier parte o cualquier aspecto del proyecto en el que tengan interés. Y digo otra cosa que también digo siempre cuando ejecutamos estas obras. Durante la ejecución de las obras, aunque siempre nuestro interés es molestar lo menos posible y en todo lo que se pueda mejorar las circunstancias de cualquiera de los vecinos, vamos a estar en la obra permanentemente porque la dirección la vamos a llevar el aparejador municipal y yo, y estaremos encantados de atender aquellas cosas que podamos solucionar en obra porque sean pequeños detalles que se pueden haber escapado y que siempre seguro que tienen una solución en la ejecución. Muchas gracias por la atención y nada más. Gracias.